maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. En nuestro reto del día de hoy profundizaremos en la resolución de áreas de triángulos. Así es que sin más, el día de hoy, el reto es... Como se muestra en la siguiente figura, al interior del rectángulo hay una línea paralela a la base con los puntos A y B. La suma de las áreas de los triángulos sombreados es 10 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del rectángulo? Los triángulos son figuras geométricas planas, básicas, que poseen tres lados en contacto entre sí en puntos comunes denominados vértices. Su nombre proviene del hecho de que posee tres ángulos internos, formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. Estas figuras geométricas se nombran y clasifican de acuerdo a la forma de sus lados y al tipo de ángulo que construyen. Los triángulos han sido estudiados por la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la historia del triángulo, la antigüedad griega merece un lugar destacado. El griego Pitágoras propuso su célebre teorema para los triángulos rectángulos. La propiedad más obvia de los triángulos son sus tres lados, tres vértices y tres ángulos, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintos entre sí. Los triángulos son los polígonos más simples que hay y carecen de diagonal, ya que con tres puntos no alineados, cualesquiera, es posible formar un triángulo. De hecho, cualquier otro polígono puede dividirse en un conjunto ordenado de triángulos. Es lo que se conoce como triangulación, de modo que el estudio de los triángulos es fundamental para la geometría. Y como ya estamos listos para aprender más acerca de las áreas de triángulos, el día de hoy nos acompaña la maestra Teresita, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Angie. Nuestro tema de hoy nos remite al cálculo de área de triángulos, pero para profundizar más en este tema vamos a trabajar con el siguiente material. Bien, primero vamos a tratar el tema de superficie. Vamos a entender qué es una superficie. Bien, como podemos ver en nuestro material, todo lo que encierra esta figura geométrica, que en este caso es el triángulo, lo llamamos superficie. Para poder calcular cuánto mide esta superficie, necesitamos calcular el área. Bien, como bien conocemos, la fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. Sin embargo, muchas veces no profundizamos tanto de dónde se origina la fórmula. Bien, es importante que antes de pasar a la parte abstracta, es decir, a la fórmula matemática como tal, trabajemos con material manipulable con nuestros alumnos para que podamos entender de dónde viene esta fórmula. Bien, para eso vamos a trabajar de manera estratégica con estos triángulos rectángulos. Bien, tenemos dos triángulos rectángulos, entonces, de forma estratégica podemos acomodar los triángulos rectángulos de esta forma y formamos una figura geométrica conocida por todos, que es el rectángulo. Como podemos ver, al ser estos dos triángulos iguales, ya que tienen misma base y misma altura, y al conjuntarlos y formar un rectángulo, podemos observar que para calcular el área de un triángulo basta con multiplicar la base por la altura para calcular lo que es el área de un rectángulo, pero dividida entre dos, ya que son dos piezas las que forman nuestro rectángulo. Bien, comúnmente podemos trabajar con el triángulo rectángulo, ya que es más fácil formar el rectángulo. Sin embargo, todos los triángulos pueden formar cuadriláteros. Por ejemplo, vamos a trabajar con este otro triángulo. Bien, ahora tenemos un triángulo escaleno que tiene todos sus lados diferentes y podemos probar que con cualquier tipo de triángulo, al unir dos, podemos obtener un cuadrilátero. Por ejemplo, vamos a colocar este otro triángulo que es igual, tienen sus tres lados iguales, los vamos a colocar de esta manera. Ok, de esta manera, y podemos observar que aquí se forma un romboide, se forma un romboide que es un paralelogramo. Entonces, para calcular el área
del romboide, basta con calcular también base por altura. Y como tenemos dos triángulos que lo forman, para calcular el área de uno de sus triángulos basta con dividir entre 2. Ahora, si yo ese triángulo verde decidiera cortarlo en su altura específicamente, obtengo estos dos triángulos que al conjuntarlos de manera estratégica podemos observar cómo claramente se forma la siguiente figura geométrica, que es un rectángulo. Entonces tenemos base por altura. Como podemos observar, este rectángulo está formado por dos triángulos iguales. Entonces, para sacar el área de uno de sus triángulos, solo basta dividirlo entre 2. Estos son comprobaciones que podemos hacer o que comúnmente hacemos en el salón de clases con material que tenemos a la mano para que los alumnos puedan comprender de dónde se obtiene la fórmula para obtener el área de un triángulo. Siempre y cuando ya hayamos trabajado con los alumnos la fórmula para obtener el área o hayamos profundizado en el área del rectángulo. De esta manera, de un concepto podemos desprender el otro. Ahora, vamos a realizar otra demostración con material utilizando solamente un triángulo. Bien, tenemos el siguiente triángulo. También tiene todos sus lados diferentes. Bien, lo que vamos a hacer con este triángulo es lo siguiente. Vamos a realizar unos dobleces para poder transformarlo. El primer doblez que nosotros vamos a realizar va a ser exactamente en su altura. Es decir, desde un vértice hasta el lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Para que sea más sencillo, por aquí traigo un material donde ya tenemos los dobleces especificados. Y bueno, el primer doblez sería el siguiente. Bien, marcamos aquí su altura. El siguiente doblez va a ser el vértice, lo vamos a llevar hasta el lado opuesto, justamente donde comienza la altura del triángulo. Como podemos observar, estamos dividiendo toda la altura del triángulo en dos partes. Quiere decir que este segmento y este segmento miden lo mismo y es exactamente la mitad de la altura de nuestro triángulo original. Bien, ahora vamos a doblar el siguiente vértice, lo vamos a unir también aquí al punto donde comienza nuestra altura, donde estamos marcando nuestra altura. Y finalmente, el siguiente vértice también lo vamos a llevar a donde comienza nuestra altura. Ok. Como podemos observar, aquí se forma un rectángulo. Se forma un rectángulo con tres triángulos. Para poder observarlo mejor, vamos a trabajar el siguiente material. Bien, como podemos observar, dentro de este triángulo ahora formamos un rectángulo. Bien, este rectángulo está formado por tres triángulos. Uno es el triángulo que se forma con uno de los vértices del triángulo original. El rojo se forma con el siguiente vértice y el rosa con el siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en este triángulo yo estoy formando dos rectángulos. Pero bien, vamos a calcular el área de este rectángulo. Para eso vamos a pasar a la pizarra. Bien, ahora vamos a calcular el área de este rectángulo. Bien, nombremos como base del triángulo a A y su altura vamos a nombrarla como B. Ahora, para calcular el área de este rectángulo, sabemos que su fórmula es igual a base por altura. Ahora, ¿cuánto mide de base este rectángulo? Como vemos que el triángulo original se divide
Es decir, este triángulo rojo es igual a este triángulo y este rosa es igual a este, podemos afirmar que la base de este rectángulo es igual a 1/2 de A, es decir, la mitad de toda la base del triángulo. Ahora, su altura va a ser igual, como podemos observar y lo explicaba al inicio, dividimos la altura en dos partes iguales. Entonces, la altura de este rectángulo va a medir 1/2 de B. Ahora ya tenemos cuánto mide la base y la altura de este rectángulo. Ahora, para calcular el área del rectángulo, lo voy a nombrar con una R, va a ser igual a su base, que es 1/2 de A, por su altura, que es 1/2 de B. Haciendo nuestras operaciones, tenemos que el área del rectángulo es 1/4 de A por B. Pero recordemos, este es el área de nuestro rectángulo. Si queremos calcular entonces el área de todo el triángulo, basta con multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque las partes moradas que nos sobran al hacer esta división forman juntas otro rectángulo de la misma medida. Por lo tanto, si multiplicamos esta área por 2, podemos obtener el área del triángulo, que lo voy a nombrar con una T. Entonces, hacemos nuestra operación, nos quedan 2/4 de A por B, y si simplificamos, tenemos A por B sobre 2. Y de esta manera también podemos demostrar la fórmula para obtener el área del triángulo. Ahora, una vez que exploramos en lo que es el área del triángulo y de dónde nace esa fórmula, vamos a explorar otra de las propiedades que se pueden cumplir en los triángulos. Bien, una de ellas son los triángulos formados entre paralelas. Ahora, recordemos cuáles son las características de las líneas paralelas. La característica principal de las líneas paralelas es que la distancia que hay entre ellas siempre es la misma, nunca cambia. Es decir, que la distancia que hay de este punto a este punto es la misma, de aquí a aquí es la misma, y lo mismo pasa en cualquier parte de las líneas paralelas. Siempre su distancia va a ser la misma. Entonces, la distancia de esta línea paralela, nombrada con A, por ejemplo, es la misma. Ahora, vamos a ver qué pasa con los triángulos que se forman entre líneas paralelas. Cuando hablo de los triángulos que se forman entre líneas paralelas, quiere decir que su base descansa en un lado de una línea paralela y un vértice y su vértice opuesto está sobre una línea, sobre la línea paralela opuesta. Entonces, bien, para calcular el área de este triángulo, si a su base la nombramos también con B, y regresando a nuestra fórmula o cómo obtuvimos nuestra fórmula, el área de este triángulo que está formado aquí va a ser igual a base por altura sobre 2, donde nuestra base va a ser B y nuestra altura la nombramos en este caso con A. Bueno, puede ser nombrada con cualquier literal, incluso pude haberla nombrado con H para fines más prácticos. Bien, entonces este es el área de nuestro rectángulo, pero ¿qué pasa si yo, del triángulo, pero qué pasa si yo muevo el vértice del opuesto a la base? Como puedo ver aquí ya tengo un triángulo diferente porque, bueno, tiene lados diferentes, sin embargo, posee la misma característica del triángulo anterior, tiene misma base y misma altura. No importa dónde mueva yo el vértice, el área de ese triángulo siempre va a ser la misma, ya que su base se va a mantener y la altura, no importa cuánto mueva el vértice, también va a ser la misma. Por lo tanto, todos los triángulos que se formen
en esta paralela, entre estas líneas paralelas, siempre van a ser de la misma área. Esa es una propiedad que nosotros podemos utilizar y que vamos a utilizar más adelante en lo que va a ser nuestro reto del día. Bien, después de esta introducción vamos a pasar al reto del día de hoy. Nuestro reto nos lleva a este rectángulo. Nos dice que al interior de este rectángulo hay dos puntos A, B, sobre los que se construye dos triángulos. Bien, una de las características que tiene nuestro reto es que está cortado por una recta paralela a cada uno de sus lados y sobre estas paralelas descansan la construcción de los triángulos. Bien, también nos dice que la suma de las áreas de estos dos triángulos que se forman es igual a 10 centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide el área de este rectángulo? Bien, solamente nos da como dato que la suma de las áreas mide 10 centímetros. No nos da cuánto mide base, cuánto mide altura. Y de principio pudiera parecer que nos faltan datos. Sin embargo, con este sencillo dato, con la suma de las áreas de los triángulos, podemos obtener la respuesta de una manera muy fácil. Para ello, vamos a recordar la explicación o la demostración de cómo se obtiene el área de un triángulo. Bien, como sabemos, en todo rectángulo podemos encontrar dos triángulos de la misma superficie o misma área. Bien, observemos que al cortar este rectángulo con una línea paralela formamos dos rectángulos. Bien, en un rectángulo está inscrito el triángulo rojo y en otro triángulo está inscrito el triángulo azul. Bien, ahora observemos qué pasa si yo este triángulo rojo lo descompongo cortándolo exactamente en su altura. Bien, podemos observar que al descomponerlo y cambiar de posición, las partes del triángulo, podemos observar cómo se forma el rectángulo de la primera parte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que este triángulo rojo es la mitad de todo este rectángulo. Y si hacemos lo mismo con el triángulo azul, podemos observar cómo sucede exactamente lo mismo. Es decir, que el triángulo azul es la mitad de la segunda parte de este rectángulo. Es decir, tengo dos rectángulos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el triángulo rojo es la mitad de este triángulo, de este rectángulo, y el triángulo azul es la mitad de este otro rectángulo. Por lo tanto, solo bastaría, con eso podemos observar que la suma del triángulo rojo más el triángulo azul es exactamente la mitad del área de todo el triángulo. Por lo tanto, solo basta multiplicar los 10 centímetros cuadrados por 2 para poder obtener el área de todo nuestro rectángulo. Ahora, si yo quisiera utilizar las fórmulas, las puedo utilizar de igual manera. Puedo nombrar con su base a A y con su altura a B. Entonces, tengo que la suma del área del triángulo rojo más la suma del área del triángulo azul va a ser igual a 10 centímetros cuadrados. ¿Ok? Bien, entonces recordemos, ¿cuál es nuestra base de nuestro triángulo rojo? Es A. Entonces multiplico A por su altura, que la vamos a nombrar B1, y a esta la vamos a nombrar, a la del azul, la vamos a nombrar B2. ¿Ok? Bien, la altura del triángulo rojo, que llamamos B1. Entonces, para calcular el área de este triángulo rojo, basta con multiplicar base, que es A, por altura, que en este caso le nombré B1, sobre 2. Más, ahora vamos a calcular el área del triángulo azul, que tiene la misma base, es decir, A,
por la altura, que en este caso es B2, porque es diferente a la del triángulo rojo, sobre 2. Y sé que todo esto me va a dar 10 centímetros cuadrados. Ahora, yo puedo factorizar de la siguiente manera y entonces obtengo que A por B1 más B2 sobre 2 es igual a 10 centímetros cuadrados. Pero yo sé que B1 más B2 es toda la altura del rectángulo. Por lo tanto, puedo sustituir y puedo poner A por B sobre 2 es igual a 10 centímetros cuadrados. Ahora, como yo solo quiero obtener el área del rectángulo, es decir, base por altura, entonces despejo y A por B es igual a 10 centímetros cuadrados por 2, de donde A por B, es decir, el área de ese rectángulo es igual a 20 centímetros cuadrados. Y de estas dos maneras yo puedo obtener el área de este rectángulo. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.cev.gov.mx. ¿Y tú quieres practicar un poco más acerca de la resolución de áreas de triángulos? Te invitamos a resolver el siguiente reto en casa. 2 segmentos, cada uno de 2 centímetros de largo, están marcados en lados opuestos de un cuadrado, cuya longitud de lado es 10 centímetros. Los extremos de los segmentos se unen como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es el área sombreada? No olvides de ninguna forma mandarnos todas tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Bien, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos en el siguiente reto para juntos poder resolverlo.